damos los buenos días a Edwin Espinal. Gracias, buenos días. Gracias por la invitación. Bienvenido. Antes de introducirnos en el tema, en los temas de corte de derecho, hoy en las efemérides nosotros recordábamos en el año 53 del siglo pasado la inauguración del Monumento a la Paz de Trujillo. ¿Qué nos puedes decir del proceso evolutivo que sufrió ese monumento o que ha sufrido? Bueno, el monumento a los héroes de la restauración, como hoy se llama, desde 1961, se construyó en 1952 y en 1953 se planteó justamente la inauguración. Se creó incluso por decreto del presidente de ese momento, Héctor Bienvenido Trujillo, una comisión para la celebración de ese acto. Y aparentaría que se trata de un dato errado porque Balaguer, que era miembro de esa comisión, planteó postergar la inauguración hasta tanto estuviese listo todo el complejo de obras que iban a complementar el monumento, porque no se trataba solamente de la estructura, sino también de un conjunto de jardines, avenidas y otros espacios construidos, de los cuales únicamente se llegó a construir e inaugurar el Hotel Matún en 1954, y producto de la Feria de la Paz de 1955 y el gran destino de recursos que concentró, ese proyecto del monumento no llegó a concluirse. Claro, hay también testimonios orales de personas que dicen que estuvieron presentes en un acto de marcha en el año 53, pero que sencillamente hubo discursos, hubo palabras, pero no hubo tal acto de inauguración y ni Trujillo ni el presidente Héctor Bienvenido Trujillo se presentaron en la ocasión. Trujillo sí llegó posteriormente a estar en el monumento el 30 de marzo de 1955, en una apoteosis donde, de acuerdo a la prensa, desfilaron 10.000 estudiantes y Monseñor Veras bendijo las banderas del Generalísimo y la bandera del Ejército, si mal no recuerdo. Y de ese momento de Trujillo en el monumento sí hay fílmicos. Entonces es una imprecisión lo de hablar de inauguración del monumento un 30 En de septiembre del 1953. 53. Así es. Habría que trasladarlo a marzo del 55. Que no fue necesariamente una inauguración, porque también hay varias opiniones de por qué no se inauguró el monumento. Entonces estamos hablando de otra versión. El monumento no se inauguró. Hay una versión que señala que no se inauguró porque a Trujillo no le gustó uno de los murales de Bela Zanetti en la tercera planta, donde aparece un hombre rompiendo las cadenas, liberando la opresión, ¿verdad? La opresión económica de parte de Estados Unidos, que controlaba hasta el año 40-41 las aduanas. Otra versión indica que no se inauguró porque se iba a realizar el 16 de agosto del 55, testimonio de don Federico C. Álvarez, y que no se hizo porque el 6 de agosto, 10 días antes, se produjo en Santiago, específicamente en el Matún, el famoso banquete del Matún, un homenaje al licenciado Federico C. Álvarez padre, en ocasión de sus 40 años como ejercicio como abogado, acto en el cual en ninguno de los discursos se mencionó Trujillo. Eso desató toda una campaña en su contra y el lío que se armó evitó esa inauguración. Una tercera versión dice que no se inaugura porque un hombre que hizo un robo salió corriendo desde la calle Beler, subió al monumento, se lanzó desde lo más alto y cayó sobre la estatua de Trujillo bañándolo en sangre. Se tomó como un mal presagio y eso hizo también que no se inaugurara. Eso suena como mitológico lo último. Medio leyenda. Medio leyenda urbana, pero sí sucedió. Hay testimonios de personas que conocían incluso a esta persona, incluso se ofrece el nombre del personaje. De manera que ahí tenemos tres versiones de por qué no se inauguraría el monumento. Entonces tú sostienes eso de que no se inauguró. No se inauguró. Habría que ahondar específicamente qué pasó específicamente para conectarlo con ese testimonio del 53 de un desfile. El 30 de marzo hubo un desfile en el entorno del monumento. En el 55, pero en el 55. Ya, en el 55. ¿Y qué pasó en el 53? ¿Por qué este dato? Es un testimonio que surge ahora de una persona que participó en una actividad. En un acto escolar en el año 53 y lo recuerda plenamente que fue en ese año. Ya. O sea que recordábamos nosotros de la época. Recordábamos nosotros también, Edwin, de que en la fecha se rememora
el tema de María Martínez, la viuda de Trujillo, que ya debía de salir del país y dijo que ni muerta, sino igual que su marido. Cuando la muerte de Trujillo había una efigie, una estatua en el monumento y el pueblo se volcó hasta allí para destruir todo lo que se refería al Sí, había una estatua al de Trujillo, tirano. había una estatua de Trujillo que miraba hacia la ciudad, una estatua colosal de varias toneladas de peso, y justamente al día siguiente de la salida de los Trujillo, 19 de noviembre del 61, se produce el asalto del monumento y el pueblo derriba la estatua y pasea esa estatua por toda la ciudad. Y la estatua acabó fundida, posteriormente descabezada. Ahí está. Así es. Mira, hay un tema que Trujillo enfrentó mucho, el tema haitiano, un tema fronterizo. Parece ser que ese es un tema que vuelve y se mantiene por razones obvias, por la naturaleza de nuestra geografía. Tenemos una condición con los haitianos, pero parece que no están las condiciones dadas para que haya un flujo migratorio marcado por la legalidad. Le hace perder los derechos a los ilegales, le hacen perder todos los derechos el estar ilegal en un país. La condición de ilegalidad evidentemente limita el acceso a múltiples servicios básicos, servicios públicos, pero indudablemente que no les hace perder los derechos la condición de ilegalidad. Basta ver el caso de dominicanos en Estados Unidos que pueden acceder a servicios básicos, y pasaría lo mismo acá. El gran detalle está en la confrontación de dos posiciones con respecto a la legalidad de los haitianos en República Dominicana y a la legalidad o a la nacionalidad que debe otorgarse a los hijos de estos haitianos ilegales. Hay personas que entienden que se aplicaría, irónicamente, en territorio dominicano la Constitución haitiana de 2012 sobre la base del jus sanguinis, que independientemente del lugar donde nazcan son haitianos. En contraposición, otra corriente que plantea que nacidos en República Dominicana, la condición de ilegalidad de los padres no se transmite a los hijos y que estas personas deberían ser declaradas dominicanas. Pero eso es teoría. Son dos posiciones Dos jurídicas posiciones enfrentadas que han salido justamente en la prensa en estas dos últimas semanas. Pero eso es lo que establece la ley. Y está el punto intermedio que señala que no hay posibilidad de otorgar la nacionalidad a una minoría que se reconoce no nacional, hija de haitianos, porque se estaría creando un bolsón identitario que no corresponde a la identidad dominicana. Sin embargo, parece que la ley es un poco más clara con relación a esa discusión. Sí, claro, porque hay que tomar en cuenta, como también plantea una de estas posiciones, que el Estado dominicano no se debe sencillamente a su legislación, sino que se debe al derecho internacional, específicamente a tratados de derechos humanos y a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. República Dominicana participó en el año 2005 en un caso y se le impuso esa jurisprudencia, específicamente la que plantea que la condición de legalidad de los padres de un inmigrante no se transmite a los hijos. Es un debate que, a pesar de que en el año 2013 se dictó aquella famosa sentencia 168 por parte del Tribunal Constitucional, no está zanjado. Independientemente de que el año siguiente hubiese una ley, la 169-14, que inició un proceso de regularización de extranjeros. O sea que el debate continúa, y el hecho de que se designe un nuevo director de migración, ojalá no sea un sencillo efecto mediático para acallar las protestas, sino que a esa designación siga una actuación de diferentes instancias del Estado para regularizar esta migración. Bueno, Entonces, este desconocimiento de la imposición de la jurisprudencia que tú refieres, ¿le puede acarrear a la República Dominicana penas en tribunales internacionales?
Recordemos que los tribunales internacionales son instancias a las cuales se acude una vez se agotan todos los procedimientos internos. De manera que si hubiese un nuevo proceso, ese proceso tendría que escalar todas las instancias que en República Dominicana existen, ya sea dentro del Poder Judicial y los órganos extrapoder, Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, para poder entonces apoderar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un nuevo proceso. Aclaremos la 169-14. La ley. Esa ley ratifica lo que establece la 168 o le da un giro. No, porque justamente esta ley se dicta a propósito del mandato de la sentencia. Okay. Independientemente de que la sentencia resolviera la cuestión interpartes, en ese momento la ciudadana haitiana y la Junta Central Electoral, como recordamos, hizo un recuento bastante amplio de cuál era la condición de la nacionalidad en las diferentes constituciones dominicanas y estableció un parteaguas a partir de la Constitución de 1929 con respecto a la nacionalidad de los extranjeros en tránsito en el país. Y de ahí en adelante, entonces, pautó como mandato ya en la parte decisoria de la sentencia el mandato al Congreso Nacional para que se dictara esta ley. Entonces, para aclarar a la teleaudiencia, en el día de hoy, según la ley establecida, ¿qué necesita un extranjero, hijo de ilegal, nacido en la República Dominicana, para ser considerado o para ser declarado ciudadano? No hay posibilidad de hacerlo porque recordemos que el texto de la Constitución del 2010, modificada en el 2015, aunque no tocado ese artículo, establece que un extranjero ilegal en República Dominicana no es, o sea, la condición de ilegalidad no permite la adquisición de la nacionalidad dominicana. O sea, la Constitución ahí es más que clara. Sin importar qué generación sea esta, Edwin. Sí, porque, claro, hay que entender que la Constitución se plantea con efectos a futuro. A partir del año 2010, esa condición cambia y no es posible acceder a la nacionalidad sobre la base de una condición de irregularidad en nuestro territorio. Porque en la protesta reciente frente al Palacio Nacional, al Palacio Presidencial, los manifestantes pues utilizaban eslogan y consignas de que si ellos no eran dominicanos, el presidente tampoco, Abinader. Sí, o sea, lo planteaban por el ¿Qué hecho cambia ahí? de que Abinader es también descendiente de inmigrantes, en este caso libaneses, pero recordemos que la ley del 2014 estableció un plazo para esa regularización. Quien no se cogió a ese plazo, indudablemente que perdió la oportunidad de acceder a la ciudadanía dominicana. Un senador de la República recientemente señalaba que como van las cosas en el 2015 podríamos tener un presidente descendiente de haitianos. ¿Puede ser posible esto? No sé si acaso tan temprano, pero indudablemente que la presencia haitiana está teniendo una nombradía, un posicionamiento sumamente alto en sectores claves de la economía dominicana: turismo, construcción, agricultura, igualmente una presencia no solamente en la educación primaria, sino también en la educación universitaria, donde se forman, y estas personas eventualmente, es una hipótesis que podría tomar visos de veracidad si hay una aglutinación de este grupo. Y esto ya no sucedió en el 94 con Peña Gómez. ¿No ganó la presidencia una persona de ascendencia haitiana? Bueno, no la ganó justamente por Bueno, sabemos lo que pasó, pero en la realidad... En ese momento, sí, yo creo que ya eso sucedió. Ya una persona de ascendencia haitiana ganó la presidencia. No la pudo asumir porque Balaguer era Balaguer, pero ya eso es un tema, creo que está ahí. Edwin, el país está atento a un pool de reformas que nos ha sometido el Poder Ejecutivo a la atención no solo de los legisladores, sino de toda la sociedad civil, los comunicadores, porque implica una serie de aspectos fundamentales de la vida social, económica, constitucional, laboral, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu posición sobre
la propuesta de reforma a la Constitución que ya este fin de semana el Senado de la República aprobó, la conoció de manera urgente en 2 lecturas. Bueno, ya finalmente el presidente de la República tendrá su constitución, ya no será la constitución del 2010, hablaremos de la constitución del 2024 en adelante, aunque por supuesto dentro de la estructura de la constitución del 2010, los cambios, si bien son significativos, no alteran sensiblemente la estructura del Estado. El cambio en cuanto a la designación del Procurador General de la República, su exclusión del Consejo de la Magistratura, el tema de los diputados y por supuesto lo que ha traído el desastre de los demonios, el candado a la no posibilidad de nueva reelección por parte del presidente de la República. Son aspectos que quizás el más relevante, el que mayor impacto social tendrá, será el de la imposibilidad del presidente de la República de acceder a un nuevo periodo, aunque ya la Constitución vigente lo establece, por el hecho de que esto ha despertado desde ya las apetencias de todos los que se entienden precandidatos a ocupar esa posición. ¿Es la Constitución del 2010 la que mejor ha respondido a las necesidades constitucionales de la República Dominicana en el siglo XXI? Porque tuvimos una, creo que Hipólito la cambió, tuvimos esta que le decimos la de Leonel, la del 2010, Danilo la cambió también creo que en el 14, 2015, y bueno, ahora la propuesta que ha hecho Abinader parece que ya es inevitable, parece que va a suceder. De todas estas reformas constitucionales, ¿es la del 2010 la que responde a una real necesidad constitucional de la República Dominicana? Podemos indicar que sí, podemos concluir que sí, porque si tomamos en cuenta la Constitución del 2002 y la del 2015, llegamos a la conclusión de que sencillamente fueron cambios de maquillaje porque se tocaron únicamente los artículos referidos a la reelección. La Constitución del 94 sí constituyó una gran diferencia ya a fines del siglo XX, porque además de recortar el periodo al presidente Balaguer, implicó un cambio respecto de la competencia del Congreso Nacional en cuanto a la designación de los miembros del Poder Judicial. Si recordamos, en ese momento se creó el Consejo Nacional de la Magistratura, y eso significó una revolución en cuanto a la designación de los jueces. Y claro, las constituciones previas, la del 66 fue hecha a imagen y semejanza de Balaguer. De manera que sí podíamos concluir que esta constitución implica un gran cambio con respecto a las anteriores. Por lo que dice, parece que de los últimos 100 años prácticamente. Del 66 a esta parte parece que es la más sustancial. La más sustancial porque la Constitución de 1963, si igualmente fue revolucionaria, tuvo una vigencia muy escasa de meses por el derrocamiento del gobierno de Bosch. Incluso ha sido comparada con otras constituciones, la del 2010. Sí, claro, se entiende como una constitución de avanzada frente a otros países de América Latina. Edwin, hay gente que ha estado criticando las transformaciones que ha estado haciendo el gobierno dominicano, que dice que ha estado sacando el escudo y algunos símbolos que nos identifican como nación con la modernización de nuevas imágenes. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Bueno, entiendo que son símbolos de la identidad dominicana y eventualmente podrían compartir esta simbología nueva que el Estado dominicano está asumiendo para la identificación de las instancias gubernamentales. Perfectamente podrían coexistir, pero no entiendo que exista un atentado a la identidad nacional, el hecho de que se sustituya el escudo nacional por ejemplo, la cúpula del Palacio Nacional para identificar a todas las instituciones culturales y se adopte una misma línea gráfica para todas las instituciones. Pienso que como forma de identificación es saludable. Hay quienes han dicho que esto responde a una agenda internacional por el problema mismo con Haití.
Hay quienes hablan, bueno, pero es que se escucha de todo. Incluso alguien esta semana recién terminada hablaba de colonización o de que se fusionara, que era la intención que había con algunos países, Haití, la República Dominicana. Sí, pero bueno, si a eso vamos, entonces yo pienso que no debería subirse la bandera todos los días a las 8. En las escuelas no debería cantarse el himno. Vamos a bajar la bandera con honores de la Plaza de la Bandera en Santo Domingo, si esa es la agenda. Bueno, O sea, quizás no podría ser tan evidentes así como tú señalas, sí, pero, ¿verdad? bueno, sí, supuestamente el plan es que se comenzó por eliminar la identificación de las instancias gubernamentales con el escudo. Bueno, hay que pensar que después esos serán los aspectos extremos a los que se llegará. Nosotros tenemos una ley de símbolos patrios, ¿verdad? Sí. Y vimos recientemente unos conflictos que se dieron en el marco de centros educativos y demás, porque al parecer estudiantes de ascendencia haitiana se negaban a participar del acto cívico, a cantar el himno. ¿Contempla la ley de símbolos patrios algún tipo de penas para quien abiertamente reniegue o critique o digamos puede que en algún momento hasta termine ofendiendo esos símbolos de la identidad dominicana? Sí, específicamente con el himno, en el caso de su interpretación, dice que debe mantenerse una actitud de respeto frente al momento en el cual el himno se ejecuta, y esa persona podría ser pasible de ser sometida a los tribunales. O sea, que ese caso perfectamente podía ser judicializado. Ahora bien, esta ley de símbolos patrios del año 2019 se quedó corta frente a la variedad de situaciones que podrían plantearse como una injuria o como una ofensa a los símbolos patrios. ¿Por qué? Porque el tipo delictual es abierto y sabemos que la legislación penal tiene que ser puntual, específica, para establecer cuáles son los ilícitos por los cuales puede ser una persona perseguida. Y si no hay precisión en la ley, entonces no habría posibilidad de encausar a una persona por ante los tribunales. ¿Me recuerdas algunos que debió ser incluido, algún elemento que no se consideró de manera puntual? Bueno, por ejemplo, es notorio en las redes sociales, en plataformas de venta de artículos, cómo se venden, por ejemplo, traje baños femeninos con el escudo nacional y la bandera. Pero y eso no está considerado en la ley. Creo que hay un articulado que refiere a que la bandera no se podrá utilizar como pieza de vestir para tapar camiones de tierra y cosas de ese tipo. Creo que hay algo que refiere a eso. Sí, el uso comercial está prohibido, pero entonces el gran detalle es por qué no se hace cumplir la ley en ese aspecto. Porque la ley establece que el Ministerio Público tiene facultad para perseguir ese tipo de ilícitos. O sea, y esa permisividad le da prácticamente carta de naturaleza. Y también hay otras múltiples situaciones que también escapan a esa posibilidad. Hace un tiempo circuló en las redes como un barbero tenía a un cliente cubierto con la bandera en Estados Unidos, en una barbería en Nueva York. Podrá significar que es un sentimiento nacional patriótico. de su parte patriótico, pero es un extremo. Que se ve mucho en los desfiles dominicanos en Nueva York. También. Y tenemos de otra parte el derecho a la libertad de expresión y la consagración de los símbolos patrios en la Constitución. O sea, ¿cómo congeniamos? Entra en conflicto ahí. Estas dos situaciones. En Estados Unidos, por ejemplo, existe el derecho reconocido a quemar la bandera. Y en Estados Unidos se hace uso de la bandera como cualquier artículo de merchandising, desde pañuelos hasta chancletas. En una chancleta las barras y en otra las estrellas. Y lo mismo pasa en los trajes de baño femeninos. O sea que son dos panoramas bastante contrastantes que podemos encontrar entre un país y otro, y cómo la libertad de expresión puede servirse de la bandera como objeto. ¿Puede procesarse a un dominicano que blasfeme, que queme la bandera,
por ejemplo, residente en los Estados Unidos. En otro territorio no, porque la ley es territorial, solamente Sí, podría pero- ser sujeto de sanción en República Dominicana. Si el hecho se produce solamente Como, en solamente- República como se ha Dominicana. visto, Ah, en exacto, reverencia ese era el a punto. símbolos, a estatuas, a efigies de padres de la patria y cosas por el estilo. Exacto, o sea, si eso se hace fuera del territorio dominicano, Esa aunque persona- sea un esa- ciudadano dominicano, no puede ser Esa procesado. persona no es alcanzable, no. No puede ser Tendría que ser sometida si acaso hubiese una sanción en el país donde se produce el hecho. A lo sumo, entonces, una declaratoria de no grato o cosas así. Solamente eso. Se criticó en una ocasión de alguna modificación que se le iba a hacer al himno, inclusive creo que Juan Luis y otros hicieron algunas sugerencias. Ha estado ocurriendo con la bandera, que le han estado sacando algunos de sus elementos. Yo vi una sin escudo esta semana y se ve tan fea la bandera. Sí, o sea, hay una vinculación. Hay una versión, sé que hay una versión. Hay una vinculación indisociable prácticamente entre bandera y escudo, e incluso la propia ley establece que no puede existir el uso de los colores de la bandera en la misma posición en que ellos aparecen para dar la sensación de que se trata del símbolo nacional. Pero en el caso también del escudo nacional, fuera de la bandera, solamente la bandera mercante dominicana, establece la Constitución y la ley, puede aparecer sin el escudo nacional. Sin el escudo. Todo fue idea de Duarte, lo de la bandera. Desde los colores sabemos que Duarte fue quien lo sugirió, pero el mismo escudo, la Biblia, las dos ramas. No, la bandera sí, él incluso en el juramento trinitario aparece descrita la bandera, cuartos encarnados y azules atravesados por una cruz blanca. Pero ya el escudo nacional forma parte de las discusiones de la Asamblea Constituyente de San Cristóbal. Y el escudo aparece posterior a la bandera. Y fue una reproducción del escudo haitiano, porque aparecen los cañones, las balas de cañón, el uróboro, la serpiente que se muerde la cola, el lema nacional de Dios, Patria y Libertad, que sí lo estableció Duarte también en el juramento trinitario. ¿Por qué la Biblia? Y se habla que es el único país que tiene una bandera con la Biblia. Es un elemento también que responde a la condición católica del pueblo dominicano. Pero también vamos a ver cómo aparecen estos elementos masónicos. Recordemos que Bobadilla era el venerable maestro de la logia más importante de Santo Domingo, a la que Duarte y los trinitarios accedieron. O sea que confluyeron ahí esas dos visiones. Pero en el escudo cuando nacional. hablamos de que eran masónicos, porque lo que pasa es que aquí en la República Dominicana, cuando hablamos de masones, no pensamos en la realidad de la masonía europea. O sea, porque aquí lo que veíamos entre masones era como una especie de club, al menos la generación más tardía, no pensamos en ese aspecto ateo que caracterizó la masonería en Europa. Y cuando hablamos de ellos, cuando hablamos de Bobadilla, cuando hablamos que el grupo de los trinitarios, Duarte y demás, accedió al entorno de la masonería dominicana, ¿de qué masonería estamos hablando? ¿Estamos hablando de esa masonería atea? ¿O estamos hablando de esta masonería más con un corte social, con una inspiración progresista? ¿De qué hablamos? Sí, pero una asociatividad que no dejaba de tener expresiones políticas. Hay personas que han planteado, por ejemplo, que el hecho de que Maximiliano Borgelá, que era el comandante de la Plaza de Santo Domingo en ese momento, se rindiera o prácticamente pactara la rendición de la Plaza de Santo Domingo el 28 de febrero del 44, sugiere un pacto masónico, porque él era también miembro de la logia y era masón en Haití. O sea que es bastante interesante esta vinculación. Político pero no ateo. Yo digo político pero no ateo porque es que yo veía en misa los miembros de la logia, lo veía en misa siendo un niño los domingos por la mañana. Y el mismo emblema, Dios, Patria y Libertad. Y existía, que es un lema también tomado de Europa, de grupos de sociedades secretas y sociedades masónicas. Duarte tuvo mucha inspiración cuando realizó su viaje juvenil a Europa, de esos movimientos románticos y liberales en Europa
y claro, los trajo aquí a República Dominicana. Y ya donde ya tenía ese espacio fértil, que fue la masonería, para, digamos que explotar esas ideas. Entramos a los minutos finales en esta agradable, grata conversación con Edwin Espinal, es el director de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, gran historiador dominicano. Usted iba otra vez a retomar el tema de la reforma a la Constitución. Edwin, estas reformas que el presidente ha sometido parece que todavía no son todas las que serán. Estratégicamente ha habido un error por parte del presidente de anunciar que él ya no seguirá, no aspirará en el 28, cuando está necesitando del apoyo político de los miembros de su partido y de otros sectores para concretizar este apoyo. Se adelantó en la estrategia anunciando que ya no va, cuando necesitaría tener por lo menos la idea en los legisladores de que él podría seguir o no. No le ayuda el que se sepa que ya él no va, el someter todas estas reformas. Ciertamente es un planteamiento interesante y habría que ver cuál es el trasfondo de la decisión de presentar este proyecto de reforma constitucional al inicio de su segundo periodo. Y como tú señalas, es un anuncio muy temprano, pero es inevitable asociar el yo no voy con la presentación de un proyecto de reforma constitucional que va a limitar al Poder Ejecutivo a un próximo periodo. O sea, la lectura inmediatamente nos conduce a esa conclusión. Sin duda que esto va a plantear un escenario político caldeado a lo interno del PRM y va a desatar los apetitos electorales desde muy temprano, como ya se ha visto. Y va a comenzar a plantear el surgimiento de liderazgos internos, de agrupaciones y de cohesiones internas que eventualmente podrían afectar el desempeño de las instancias en las cuales estas personas ocupan cargos ministeriales o directivos. Y de la gestión del presidente. Y de la propia gestión del gobierno como un gobierno, todo, sí. claro, sin duda, sin duda. Hay quienes han estado hablando de que esto es una cortina de humo, que es un desviar la atención a la reforma tributaria, la reforma fiscal que se avecina. ¿Tú entiendes de que se va a prolongar, que no es un tema de hoy para mañana todo esto de la modificación? Sin duda que la modificación de la Constitución tomará sus meses, pero también hay que considerar que el presidente de la República puso todas las cartas de las reformas sobre la mesa. La reforma laboral, que ya se había venido trabajando desde hace un buen tiempo, una reforma fiscal y una reforma también en el plano de la administración del Estado, con la fusión de diversas instancias. O sea que vamos a tener una opinión pública copada de acciones gubernamentales en diferentes ámbitos. Y no creo que la constitucional se sobreponga a las demás. Cada una tendrá su propio espacio de discusión y de confrontación. ¿Cómo ves tú la fusión del Ministerio de Hacienda y el de Planificación y Desarrollo? Podría entenderse que es una fusión válida por las actuaciones, pero hay que considerar igualmente las dependencias de un ministerio y otro, porque no solamente es a nivel de cúpula que debe plantearse o verse la fusión administrativa, sino igualmente entre todas las instancias que dependen de él. ¿Qué es la naturaleza operativa, Edwin? El Ministerio de Hacienda es el controlador, mientras que el de Planificación, Innovación, Desarrollo... Se sitúa en una escala anterior, previa. Sí, pero es una proyección de atreverse, de innovar, de lanzamiento, de planificar, como que a veces la función de Hacienda es más de controlar y la de planificación, economía, planificación y desarrollo es todo lo contrario, es soñar
Es soñar, es atreverse, es intentar, es un prueba-error, ¿verdad? Una prueba-error, como que a veces uno no ve la... Por eso decía que no solamente se debe establecer a partir de la instancia superior, sino igualmente a partir de todas las instancias que dependen del ministerio para establecer una fusión correcta y que permita un desempeño novedoso respecto a lo que se ha realizado en el Estado Dominicano hasta este momento. Como académico que eres, director de una carrera universitaria, ¿cómo ves la fusión de los ministerios de educación? También igualmente debatida por la orientación que cada uno de estos ministerios tiene. Sumarle al Ministerio de Educación las atribuciones del Ministerio de Educación Superior en cuanto a la rectoría de la educación superior de las universidades y del desarrollo de la innovación, igualmente que constituye una ampliación plena, total de la orientación de este ministerio, y habría que ver efectivamente cómo encajar estas funciones para un desempeño positivo. Y lo raro no es lo contrario. En la región, lo raro no es lo que nosotros tenemos, porque vemos en la región que prácticamente todos los países tienen un solo ministerio para ambas cosas. Lo raro es lo que hacemos nosotros, incluso, Argentina y Uruguay. Incluso hay ministerios de educación, cultura y deportes. Ya. Pues o sea, que plantean una fusión de un tercer ámbito que se entiende, el de deporte, que va unido a la educación. Y la cultura, igual la cultura. Y la cultura por igual. Que estuvo también así cuando era secretaría. Pero cuando era secretaría. Pero entonces, el Ministerio de Cultura también entiendo que mereció ser evaluado en su cuarto de siglo que cumplirá el próximo año. Si merecía efectivamente una fusión o acaso una reorganización. Las modificaciones que se han sometido, porque es como muchas cosas que no se pudieron concretizar o no se sometieron en los primeros 4 años. Ahora tenemos inclusive la modificación a la ley del DNI, que fue la primera que se ejecutó este 2024, como también el código penal, que hace tiempo está ahí y sí, tampoco... O sea, acaba de salir. Acaba de salir. Con relación a la modificación del DNI, ¿tú entiendes de que realmente se estaba coartando derechos de muchas instituciones o muchos medios? Sí, indudablemente que las quejas de la Sociedad Dominicana de Diarios y de otros ámbitos daban certeza de que efectivamente esta ley tenía muchos cierres constitucionales de determinadas actuaciones y para evitar la llegada de esta ley ante el Tribunal Constitucional, ese fue el mejor bajadero el que pudo lograrse, el de una modificación. ¿Se ha convocado a todos aquellos que puedan aportar a esta modificación de la Constitución? ¿Debiera irse más allá del Congreso Nacional? Se ha visto, por ejemplo, cómo la Procuraduría General de la República en su momento no fue informada de la modificación. El presidente de la República, al menos a la comunidad jurídica, presentó la modificación. Se han realizado diversas actividades, tanto en Santiago como en Santo Domingo, en relación al tema de la Constitución. Y entiendo que si bien acaso podría ampliarse el ámbito de discusión, dado que se trata de aspectos que tienen una vinculación estrechamente jurídica, el ámbito de discusión ha permanecido cerrado en ese ámbito. Debe activarse la ley de referendo para cualquier modificación de la Constitución. No, la propia Constitución establece cuáles son las materias que obedecen a un referendo. Incluso esta propia modificación se ha entendido que debió ser sometido a un referendo, pero es una ley que todavía no tenemos desde la Constitución del 2010, que la previó. O sea que si se hubiese acogido efectivamente esa propuesta o esa visión de que era necesario un referéndum para aprobar la reforma, hubiese tenido que trabajar el Congreso a la carrera para producir esa ley. Pasaron 14 años. ¿Tú crees que tengamos ley de referéndum? Imposible. Gracias, Edwin, por acompañarnos. Nos fue el tiempo y caramba, siempre es interesante pues este tipo de conversación para la edificación de muchos temas y sobre todo con expertos en la materia.
A ustedes gracias por acompañarnos. Edwin Espinal ha estado con nosotros, historiador, y es el director de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. A ustedes gracias por la sintonía. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y todos los que somos partes de las mañanas en el 55, agradecemos su sintonía. A las 10, buen día. Pasen feliz resto de este lunes.